Buenas tardes, queridos hermanos. Espero que estén bien, cuidados del Señor, esperando poder pasar esta prueba que estamos sobrellevando todos nosotros, sabiendo que todo lo que nos sucede, y más a nosotros los cristianos, siempre tiene un propósito divino, un propósito de nuestro Señor. Y en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes un pasaje del Salmo 23. El Salmo 23, un salmo muy conocido, creo yo, uno de los más conocidos de las Escrituras, y quisiera hacer referencia nada más que al versículo primero, donde el escritor David está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este precioso salmo siempre ha tenido un encanto especial para todos los creyentes de todos los tiempos, porque en este salmo y en los otros encontramos experiencias de los creyentes en el Antiguo Testamento que vivieron también tiempos de dificultad, tiempos de maldad en este mundo, tiempos de zozobra, tiempos en los cuales tuvieron que estar escondidos, angustiados, afligidos. Y siempre leer estos salmos trae a nuestra vida un consuelo, una fortaleza que encontramos en la palabra del Señor. Y sin duda, de entre todos los salmos que encontramos en la Biblia, el Salmo 23 es un salmo que llena nuestra alma, nuestro espíritu, y puede abarcar un gran consuelo en nuestra vida cuando estamos transitando momentos de dificultad. Y en especial este salmo ha acompañado a muchos cristianos en diferentes situaciones de la vida, y hoy quiero que nos acompañe también a cada uno de nosotros. Y al pensar en este salmo y al pensar en el versículo primero, es indudable que no podemos dirigir nuestra mirada sino simplemente a aquel pastor que es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y en la palabra de Dios encontramos en Juan capítulo 10, versículo 11, el Señor se presenta diciendo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo es nuestro pastor supremo, aquel pastor que no menguó en cuanto a sus cuidados para cada uno de nosotros, y cuando tuvo que poner lo más precioso que él tenía, que era su vida, la puso por cada uno de nosotros. Y en esta tarde también en Hebreos encontramos, y quisiera compartir con ustedes, allí el escritor sagrado está diciendo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor, por esa sangre que derramó Cristo en la cruz para perdonar todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y es hermoso también contemplar lo que Pedro decía en la primera carta, en primera de Pedro 2:25, porque él decía: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Sin duda, queridos hermanos, Cristo es nuestro pastor. El Señor es aquel pastor sublime, supremo, amoroso, que tiene cuidado de cada una de nuestras vidas, que tiene y conoce hasta la parte más ínfima y también la parte más íntima de nuestro ser. Y Él quiere pastorear nuestras almas, Él quiere cuidarnos, Él quiere dirigirnos, Él quiere ayudar a cada uno de nosotros y guiarnos por esos lugares para que cada una de nuestras almas se sientan confortadas. Y aquí el salmista David, cuando está escribiendo este precioso salmo, está diciendo: Jehová es mi pastor, como una experiencia de vida. Y cuando yo contemplo y cuando contemplamos la vida de David, y cuando David le dice allí a Saúl, cuando estaba Goliat queriendo y desafiando al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, David le da una respuesta a Saúl y le dice: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí,
Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, hablando de Goliat, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y también dice David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo, aquel gran gigante que desafiaba al pueblo de Israel. David tenía como experiencia a un gran pastor, que era su Dios. Y nosotros hoy, queridos hermanos, tenemos una experiencia también en nuestras vidas. Tenemos a aquel gran pastor de nuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué importante es seguir la mirada que tenía David, porque David era pastor de ovejas, pero también era pastoreado por Jehová de los ejércitos. Y eso nos habla también a nosotros, queridos hermanos, que todos tenemos una doble función. Tenemos que ser pastores en los lugares donde nos encontramos. Tenemos que ser pastor quizá en nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, quizá de nuestros hermanos, quizá de nuestros amigos, quizá de nuestros vecinos. Qué importante es, como decía David, que él era pastor de las ovejas de su padre. Que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, también podamos cumplir esta función de pastorear a aquellas personas que se acercan a nosotros y poderlos conducir por aquellas sendas por las cuales el Señor nos ha conducido a cada uno de nosotros y librarlo de todos los peligros que hay alrededor de cada uno de nosotros, y principalmente de aquel león que quiere devorarnos, que quiere quitarnos el gozo, la alegría y hasta las ganas de vivir. Por eso, queridos hermanos, nosotros también somos pastores y debemos pastorear. Pero qué importante es también, hermanos, en estos momentos de dificultad, ser pastoreados por el Señor, por nuestro Salvador, aquel obispo de nuestras almas, como dice Pedro, aquel gran pastor, como dice Hebreos, y aquel buen pastor, como dice Juan. Esa experiencia que la tuvo David, también la tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestra vida. Y David dice, Jehová es mi pastor. Y comienza este cántico hermoso allí en el Salmo 23 diciendo Jehová. Y notemos que David, cuando se refiere a Dios por su nombre, como Jehová, sabemos que en las escrituras antiguas no tenía vocales y era difícil de pronunciar esa palabra. Y esto nos habla también un poco del significado de nuestro Dios. ¿Quién era Jehová para David? Para David, Jehová era aquel Dios eterno, aquel Dios el que era, el que es y el que será. Aquel Dios todopoderoso, aquel Dios que está en su trono, aquel Dios que tiene el dominio sobre toda situación que pueda estar aconteciendo en este mundo. Aquel Dios era el Dios de David y era su pastor personal. Por eso, queridos hermanos, ojalá que en esta tarde cada uno de nosotros podamos tener esa misma confianza que David tenía en el Señor y podamos decir con plena certeza y certidumbre, Jehová es mi pastor, de manera personal. Él es el que me pastorea, aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Yo puedo confiar en Él, porque Él es mi pastor. Y como si fuera poco, David termina este pasaje diciendo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Qué hermoso, hermanos, es pensar que nosotros somos como aquellas ovejas en la antigüedad, aquellas ovejas un poco torpes, que si no tenían un buen pastor, no podían ser guiadas ni cuidadas. Y qué hermoso es pensar que el cristiano es una ovejita en un mundo lleno de peligros. Pero pensemos, hermanos, que estamos en las manos de nuestro Señor, cuidados por Él, y podemos confiar que a pesar de los peligros, de las situaciones que nos tocan afrontar, de las dificultades, de los conflictos, de las angustias,
podemos estar seguros que si Jehová es nuestro pastor, que si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y acá no está hablando simplemente de cuestiones materiales, como puede ser el alimento, la bebida, el descanso, la protección, la compañía, el aliento, el gozo, el consuelo, la dirección, sino el salmista se proyecta más allá, porque terminando este pasaje habla de que vamos a vivir con nuestro Señor eternamente en su casa y para siempre. Y cuando yo pienso un poco en esto, me acuerdo también un poco de la historia del hijo pródigo, cuando él estaba lejos de la casa de su padre, pasando hambre, y se acuerda que bajo el amparo y la sombra de la protección de su padre, allí tenía multitud de provisión, pero él se descarrió y él tomó una decisión equivocada. Por eso, queridos hermanos, si hoy estamos sufriendo distintas necesidades, quizás físicas, quizás espirituales, pensemos que cerca de nuestro Dios, que pensemos bajo el amparo de aquel pastor eterno de nuestras almas, no nos faltará nada. Si es el momento de venir a los pies de Cristo, volvamos. Estemos junto a Él, estemos bajo el amparo, bajo su protección, bajo su pastorado, sabiendo de que Él es la cabeza de la iglesia y principalmente es el pastor que quiere guiar cada una de nuestras vidas. Y hay un precioso versículo allí en Filipenses que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquel Dios que es rico no simplemente, como decía el profeta allí en Ageo, que el Señor le dijo: mía es la plata y el mío es el oro, sino aquel Dios que es rico en oro, en plata y en todas cosas materiales, pero principalmente en bendiciones espirituales. Aquel Dios es mi pastor, es tu pastor y quiere ser el pastor de toda aquella persona que se acerca a Él. ¿Para qué? Para que nada nos falte, sino para que Él pueda suplir cada una de nuestras necesidades. Hermanos, en esta tarde y en esta noche, cuando nos acostemos, pensemos en este hermoso pasaje: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahora, hermanos, les comparto una preciosa canción que es un himno que nos habla del cuidado de Dios que tiene sobre cada uno de nosotros. Y sigamos meditando y pensando y cantando y alabando a nuestro Dios, porque Él es nuestro pastor y lo demostró cuando murió en aquella cruz por nuestros pecados y cuando nos provee de lo más importante, que es aquella vida eterna junto a Él allá en el cielo, para gozar por toda una eternidad. Y todo eso que hemos recibido es gracias a su amor, a su misericordia y a su gracia. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y los dejo con esta preciosa alabanza. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen
feliz cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra afiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, cuidará